Shalom, mis queridos y amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos iniciando el culto matutino de hoy porque nuestro buen Dios nos ha convocado para bendecirnos. Así que iniciamos con una oración para que este culto sea conforme a su voluntad y todos nosotros seamos bendecidos por Él. Entonces oramos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, y porque tuvimos una noche de descanso y de recuperación, y en esta primera hora estamos aquí en tu presencia, todo porque tú nos has guiado, nos has dado tu gracia. Y ahora, Señor, oramos para que este culto sea un momento de una comunión total, para que podamos escuchar tu voz, para que seamos tocados por ti, para que seamos bendecidos ricamente conforme a tu voluntad. Señor, oramos por aquellos que están pasando por problemas, momentos malos, en oraciones, sobre todo enfermedades, Señor, para que todos los hermanos sean fortalecidos, sanados, recuperados. Así, Señor, como tu pueblo que somos, como tu cuerpo que conformamos, Señor, marchar juntos hacia nuestra meta, Señor, fructificar y conseguir la victoria para que seamos más que vencedores. Sabemos que así se hará y por eso te decimos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Sin igual, me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Perdido, me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Sin merecerlo me amaste, Señor, gracias sin igual. Me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Mostraste mi culpa, quitaste, tu amor me encontró. Perdido, me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual.
Amén. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos con el libro de Números, capítulo 21, los versículos 4 al 9. Libro de Números, capítulo 21, los versículos 4 al 9, y vamos a leer juntos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Estamos con la historia de Israel, que había llegado por segunda vez a lugar llamado Cades, que es la entrada al sur de Canaán. Esto ocurrió en 40 años después de haya salido del Egipto, y en 38 años después de su primera llegada del mismo lugar. Pero esta vez, a la diferencia de la primera vez, decidió entrar por otra región de Canaán, más al norte, hacia el medio de Canaán, en el lugar montañoso, usando el camino conocido como la Vía del Rey, que se encontraba al este del río Jordán. Pero para eso tenía que cruzar la tierra de Edomita. Sin embargo, los edomitas se niegan y no le permite pasar por su tierra. Entonces tuvieron que hacer un rodeo para llegar a esa Vía del Rey. En ese interín ocurre algo inesperado. Es atacado por el rey de Arad de Canaán. Era el reino que se encontraba justamente en la entrada sur de Canaán, en la región de Negev. Pero Israel, con la ayuda y con la guía de Dios, los vence. Elimina a este pueblo. Aniquila toda la ciudad de este reino de Arad. Ahora nosotros tenemos que considerar algo muy importante, que el pueblo de Israel ya pasó sus duros 40 años por el desierto. Hay que entender lo que es la vida del desierto, viajando constantemente, viviendo bajo la tienda, en el calor, poca agua, poco alimento, etcétera, etcétera. Y ahora que estaban ya muy cerca de Canaán, y con la inesperada victoria contundente ante el rey de Arad, ¿por qué tendría que dar la vuelta rodeando la tierra de Edomita? ¿Por qué volver hacia el desierto y dar toda la vuelta más lejos para entrar por otro lado de Canaán, puesto que teniendo una entrada libre? Este camino que Israel tiene que marchar para rodear la tierra de Edom se extiende entre Canaán y el Mar Rojo, es decir, estaba en el medio de los desiertos de Barán y Arabá, que son los desiertos más duros, más calurosos, más secos, sin agua. Es un terreno muy empinado, muy feo. Y además de ser mucho más lejos para ir a Canaán. Pero ahora, con esta victoria ante los Arad, tenía el camino libre, camino más corto por Negev, al sur de Canaán. Un terreno más corto, un terreno más lindo, más fértil, con más agua, por tanto más alimento. ¿Por qué ir por un camino más difícil, más lejos, mucho más terrible? Por eso el pueblo se sintió turbado y molesto
por esta orden de Dios de rodear a la tierra de Domita. Pasar por el camino en el medio de los desiertos. Se quejaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Mis queridos hermanos, ¿qué haría vos en el lugar de Israel? ¿Nos parece imposible entender el disgusto de Israel? Yo creo que no. Yo creo que podemos entender el disgusto de Israel. Pero mis queridos hermanos, cuando Dios habla y cuando Dios ordena, ahí no cuenta nuestro juicio. Dios es mucho más inteligente. Dios tiene su propósito y todo lo que Él decide y todo lo que Él ordena es lo mejor para nosotros. Ese sentimiento es la fe. Cuando comenzamos a juzgar la palabra de Dios, entonces estamos perdiendo nuestra fe. Estamos cuestionando lo que Él dice, lo que Él decide, el propósito de Él. Y justamente es la rebelión en contra de Dios por falta de fe. Entonces Dios envía serpiente ardiente para que muerdan a este pueblo rebelde. Y así comenzó a morir las gentes. Hoy vemos en el versículo 7, la parte de adelante, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo de Israel, a pesar de quejarse y estar disgustado contra Dios y contra Moisés, ellos sabían que estaban pecando. Sabían que quejarse ante Dios y no querer obedecer su mandamiento, ellos sabían que era pecado. Por eso así está confesando y así se lo arrepintió. Entonces Dios manda hacer a Moisés una serpiente de bronce para colgar sobre una asta. Y cualquiera que dirigiese su mirada a ella, Dios le curará. Y efectivamente Moisés hizo la serpiente de bronce y colgó en una asta. Y este representa a Cristo que va a venir y que será colgado para salvar toda la humanidad. Mis queridos hermanos, en aquel momento todos los que tuvieron fe a la palabra de Moisés, aunque parece ridículo, porque dirigirse la mirada hacia una serpiente bronce en la asta y que eso te salva, es muy difícil de creer. Pero aquellas personas que creyeron y que vieron fueron salvos. Mis queridos hermanos, a nosotros también, de la misma manera, nos sigue llegando crisis y problemas. Y por ende también la guía, la mano de nuestro Dios. Y muchas veces la mano de Dios y la guía de Dios es inentendible para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí tenemos ganas de juzgar, decir que está bien o que está mal, que esto es bueno y esto es lo malo. Y ahí viene el problema de disgusto, queja, turbaciones en el corazón, descontento. Mis queridos hermanos, cuando viene una decisión de Dios, tenemos que saber que estamos ante una oportunidad. Si la obedecemos contentamente, resultará la entrada triunfal al Canaán. Si nos disgustamos y nos quejamos y nos abstenemos a obedecer, entonces será el encuentro con las serpientes ardientes. ¿Y por cuál elegiremos? Por supuesto, mis queridos hermanos, elegiremos por la obediencia. Y cuando el Señor nos ofrece una solución, cuando el Señor te dice, tenés que ver a esta serpiente colgada, cuando Dios te dice, tenés que creer a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces serás salvo. Entonces, ¿qué haremos? ¿Comenzaremos a juzgar de nuevo o simplemente la obedeceremos? Tenemos que saber que la solución que Dios nos ofrece siempre será la gracia de Él. Y la gracia de Dios nadie puede juzgar. La gracia debe
obedecer y recibir con fe o rechazar. Son dos respuestas nada más. ¿Y qué haremos? Por supuesto, obedecer, recibir con fe, recibir con gozo. Entonces seremos salvos, mis queridos hermanos. Por eso esta mañana, mis queridos hermanos, con el texto y el aprendizaje, vamos a orar de esta manera, como siempre hacemos en todos los cultos matutinos, 3 oraciones. Primera oración: Señor, que obedezcamos con gusto a tu guía, a la guía de Dios, por supuesto. Segunda oración: y también obedecer con fe esa solución, esa gracia de nuestro Dios. Tercera y la última: que entremos y conquistemos a nuestro Canaán conforme a la voluntad del Señor, porque nuestro Dios nos dio nuestros Canaánes de hoy. Y nosotros, al obedecer con gusto a su guía, al obedecer con fe a su gracia, entonces entraremos y triunfaremos. Vamos a orar estas 3 oraciones juntos y después individualmente. Una vez terminadas todas las oraciones, saldremos a dedicar nuestra actividad del día, pero ya con la fe en su gracia. Entonces hoy será otro día más de grandes victorias. Amén, aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu luz. Y ahora, Señor, oramos juntos para que siempre podamos obedecer con gusto a tu guía, Señor. Que nunca juzguemos, Señor, y que toda la solución y toda la palabra que tú nos das, Señor, son la gracia que viene de ti, Señor. Así es que, Señor, podamos obedecer con fe y finalmente así entrar y conquistar nuestro Canaán conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.